Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se calcula que el 8% de la población de Castilla y León, unas 90.000 personas, son potencialmente dependientes. En la actualidad, unas 61.000 reciben algún tipo de prestación. Esta comunidad puede presumir de ser la que mejor aplica la ley de dependencia, un sobresaliente frente al suspenso de la media nacional. Sin embargo, esta crisis no entiende de buenas gestiones y el Gobierno de Rajoy ha aprobado un recorte en las prestaciones. Se incrementa el copago de los dependientes y los cuidadores familiares verán reducido como mínimo un 15% las ayudas. Por el contrario, se primará la atención profesional y la prestación de servicios. El Real Decreto aprobado por el Gobierno central marca unos mínimos, pero después son las comunidades autónomas las que ajustan los cambios. Por ejemplo, aquí la Junta incrementará en un 20% las cuantías máximas aprobadas por el Gobierno para los distintos grados de dependencia en servicios. Esta misma mañana lo ha anunciado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades después de llegar a un acuerdo con los representantes del diálogo social y mañana hará lo propio con las diferentes asociaciones implicadas. Esta noche en Espacio Abierto les vamos a contar, al menos intentarlo, cómo queda la ley de dependencia aquí, en Castilla y León. Por eso era obligatorio que esta noche nos acompañara la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por preocuparos por estos temas. ¿Le salen las cuentas a la consejera con esa reducción de dinero que va a llegar para mantener que sea viable el sistema de la dependencia aquí en esta comunidad? Llevamos prácticamente 5 años haciendo muchas cuentas para que el sistema de dependencia sea viable y en esta ocasión con una reducción pues hay que hacer todavía más cuentas y más ajustes para garantizar que la ley de dependencia se siga aplicando con los mismos criterios de calidad y con la misma agilidad con que se viene prestando en nuestra comunidad autónoma. Para eso, desde luego, lo que vamos es hacer una seria apuesta por los servicios profesionales. Hay que priorizar en esta ocasión. Ustedes en el Consejo Territorial ya iban marcando la línea que parece que va a seguir el Gobierno central. Por contra, hay otras comunidades que incluso parece que ni siquiera van a aplicar estos cambios. Sí, hay una diferencia muy importante en la aplicación de la dependencia en las diferentes comunidades autónomas. La mayoría de ellas han optado por un sistema más basado en prestaciones familiares, no en cuidados profesionales, pero en Castilla y León pensamos que las personas están mejor atendidas cuando hay un servicio profesional y sobre todo estamos hablando de un sector generador de empleo y de actividad económica. Creo que en este momento es muy importante aunar ambas cosas, el empleo, la activación económica y la calidad en la atención y en las prestaciones. Francisco Sardón, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Presidente de PREDIF, que es la plataforma representativa estatal de discapacitados físicos. Desde que se aprobase en 2006 la ley de dependencia, se empezó a aplicar en el 2000 siempre se ha dicho que esta ley llegaba coja, llegaba escasa de dinero. Con esta nueva vuelta de tuerca, ¿se va a poder mantener la calidad que no sé si era la buena, todavía faltaba, pero con este nuevo apretón? Bueno, nosotros en un principio, cuando se puso en marcha la ley, lógicamente entendimos que iba a ser muy positiva para las personas con discapacidad y para las personas mayores, por supuesto. Iba a ser muy positiva sobre todo porque se generaba un derecho subjetivo, exigible por las personas, y creíamos que era un salto cualificativo en cuanto a lo que era históricamente la ayuda a las personas con alguna discapacidad, a las personas mayores. Por supuesto, era una ley con una profundidad y una renovación de conceptos que sabíamos también que iba a tener un desarrollo importante a lo largo de los años y que iba a tener que mejorar a lo largo de los años, ¿no? Sobre todo en el sector de la discapacidad. Y así ha venido evolucionando a lo largo de estos años. Yo creo que ahora, hasta que nos ha afectado muy directamente la crisis, la ley era mejor, o la aplicación de la ley era mejor de que hace 4 años. Las personas estaban recibiendo servicios y servicios de calidad, y quizás cuando hablamos de servicios de calidad y servicios me estoy ciñendo ya quizás más a nuestra autonomía, ¿no? Porque como bien ha dicho la consejera, pues la forma de aplicar la ley es muy dispar en las diferentes comunidades de España, y bueno, pues también es verdad que al día de hoy
la crisis, pues esta crisis tan dura y tan trágica, ¿no? Pues también ha venido a afectar a este sistema de protección social, pero que nosotros entendemos que tiene que seguir funcionando, que tiene que seguir evolucionando y mejorando a lo largo de los próximos años, y que con independencia de la situación económica entendemos que es un buen sistema. Bueno, ajustes, recortes, siempre hay gente que vigila, entre ellos el Observatorio de la Dependencia. Por eso también está con nosotros Luis Barriga, que es miembro de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, que normalmente, independientemente del gobierno de las comunidades autónomas, evalúan cómo se está aplicando esta ley de dependencia. No sé si todavía será difícil saber cómo lo va a aplicar cada comunidad autónoma, pero sí ya habrán estudiado ese recorte, cómo puede afectar sobre todo en la calidad del servicio final. Sí, bueno, hemos intentado hacer algunos primeros análisis, ¿no? Efectivamente es pronto todavía para conocer el impacto que el último Real Decreto Ley va a tener sobre todo el sistema, sobre la atención a las personas, sobre las contabilidades de las comunidades autónomas, sobre los copagos. Sí, son muchas las cosas que se han visto modificadas. Alguien se tiene que ocupar de vigilar. Planteabas, es decir, a este paso no nos van a dejar ya nada que vigilar, porque por otro lado lo que sí denota el Real Decreto Ley, y lo hemos denunciado públicamente, es un recorte in misericorde en todo aquello que pudiera ser objeto de tijera. En principio, lo que es evidente es que se produce, desde el punto de vista de la financiación de la ley, que siempre ha sido discutida y que es cierto que contiene trampas, ¿no?, en su formulación, pero lo que es obvio es que se produce un recorte por parte de la Administración Central del Estado hacia las comunidades autónomas, hacia lo que entregaba a las comunidades autónomas, un recorte fortísimo. En el año 2012 dejarán de percibir las comunidades autónomas en su conjunto entre 480 millones, cerca de esa cifra, por parte de la Administración Central en su conjunto. Eso, en una situación de crisis que ya estaba, en una situación de recorte del déficit público por parte de las comunidades autónomas también, pues supone condenar a la asfixia al sistema, hasta tal punto que, bueno, nosotros lo contábamos con una metáfora hace relativamente poco, es decir, el sistema de atención a la dependencia en España es como un gran avión que despega, que tiene 17 motores, que serían esos gobiernos autonómicos, esas comunidades autónomas, y cualquier piloto sabe que un avión despegando tiene un punto de no retorno, es decir, a partir de ahí o tiramos hacia adelante o esto se cae. Y nos tememos que este es un momento de cortar gas a esos motores autonómicos delicadísimo, y que, salvo que se busquen soluciones muy originales, el sistema está tocado de muerte. Luego veremos, porque también es bastante injusto que no haya un único sistema para toda España y que parezca que vivir en una comunidad o en otra sea totalmente diferente. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. También está hoy aquí Ana Ruiz. Buenas noches, bienvenida. Es la directora de la residencia de El Castillo de Cabezón de Pisuerga en Valladolid. Sí. Las residencias, también habéis hecho las primeras cuentas para saber cómo puede afectaros este recorte, que luego veremos cómo se traduce en Castilla y León. Bueno, realmente las residencias todavía no hemos tenido tiempo de hacer las cuentas, de saber el impacto real que va a tener, no solo sobre los clientes presentes que tenemos, sino sobre el futuro que puede no llegarnos, ¿no? Sinceramente no hemos tenido tiempo, sí estamos muy preocupados porque el sector privado que apoyó y ha confiado siempre en la ley de dependencia, y entendemos que es un derecho subjetivo muy importante que hay que seguir trabajando por él, realizó inversiones y ahora, pues bueno, efectivamente hay situaciones muy complejas, hay residencias que lo están pasando mal, sobre todo en una comunidad autónoma como Castilla, donde el tamaño de las residencias en muchos casos es un tamaño medio, localizados en un medio rural, y si no llegan residentes, pues la supervivencia de esas empresas y de los trabajadores que están en ellas, pues se ve seriamente comprometido. ¿No llegan residentes o se están saliendo? No llegan residentes, y hay muchísimas veces que con la ayuda del cuidador informal, pues hay familias que ante determinadas situaciones optan por sacar a su padre o a su madre de la residencia. Hay situaciones francamente dramáticas. Bueno, pues tendremos tiempo de verlo. Antes de ver un pequeño informe de cómo puede quedar la
dependencia en Castilla y León. Tenemos aquí a la consejera para que nos puntualice ese informe. Sí me gustaría hacer una primera pregunta a nuestros contertulios sobre precisamente lo que decía Luis, si ese avión está perdiendo fuerza. La ley de dependencia se está desinflando, está perdiendo aire, nació con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, pero poco a poco se está viendo las carencias y sobre todo a lo mejor mirando a otros países. Yo creo que ya ha pasado un tiempo suficiente para empezar a reajustar esos reequilibrios y esos errores que tenía la ley. Bueno, yo creo que con independencia de los errores, yo no los llamaría errores, yo creo que una ley que pretende dar que genera un derecho y que pretende dar una serie de servicios a mayores de lo que se venía dando en los servicios sociales, pues tiene un desarrollo no de 10 o 12 años, sino de 10, 15, 20 o 30 años. ¿No? Cuando nos comparamos, a lo mejor, cuando queremos compararnos con otros países europeos, pues sistemas similares al de dependencia llevan ya funcionando hace 15, 20, 25 años y ahora podemos decir que funcionan bien. Bueno, han tenido su periodo de desarrollo. Y yo quiero creer que no, que el sistema de dependencia, voy a ser un poco más optimista que Luis. Espero que, desde luego, sí que ha sido un varapalo económico para el sistema. Hombre, no podemos obviar que estos sistemas para que tengan éxito y para que de verdad puedan las personas beneficiarse de ellos, tienen que tener una actuación económica no solo importante, sino que estable. Pero yo quiero ser más optimista y espero que la situación económica del país mejore y que el sistema de dependencia, que creo que es asumible económicamente por todo el sistema económico español, pues en los próximos años siga desarrollándose y siga mejorando. Sí, la verdad es que es una ley, un sistema relativamente joven. Nació además con muchas prisas, sin un desarrollo común en todas las comunidades autónomas, sin un tiempo para que las comunidades autónomas fuéramos adaptando el sistema de servicios sociales al nuevo sistema generador de derechos, que es el sistema de dependencia, y sin unos criterios claros y únicos para todo el territorio nacional. Eso hace que hoy, como decía Luis, el sistema tenga 17 motores a muy diferente potencia, con muy diferente ritmo, y eso es lo que quizá esté desequilibrando fundamentalmente también el sistema. Sin ninguna duda la crisis y la falta de financiación viene a acrecentar estas diferencias aún más, y en un modelo en que nunca ha habido financiación suficiente, porque venimos demandando desde hace 5 años que hay una financiación tremendamente insuficiente y además inestable, porque está vinculada cada año a la ley de presupuestos estatales, cuando si se trata de un derecho y de un pilar del estado del bienestar, realmente deberíamos estar hablando de una financiación estable y consolidada, como pueden ser el resto de los derechos de los pilares del estado del bienestar, como la educación o como la sanidad, ¿no? Vinculado a otro tipo de estabilidad presupuestaria. Pero es cierto que bueno, pues, tenemos la obligación en este momento de ajustarnos al marco de financiación que tenemos encima de la mesa, siempre insuficiente y ahora aún más insuficiente, no hay por qué ocultarlo, y garantizar además el funcionamiento y el empleo en los servicios sociales. Porque ahora estamos hablando de un problema económico, lo que estamos hablando hoy aquí encima de la mesa es un problema económico, pero tiene otros problemas la ley de dependencia, ¿no? Sí. De ajustes. Bajo nuestro punto de vista, en realidad el diagnóstico de los problemas, porque es decir, nosotros hemos aplaudido desde el inicio, desde el minuto 1, o desde antes incluso, hemos aplaudido la existencia de la ley de dependencia, y siempre hemos intentado diagnosticar, y yo creo que ya hoy en día podríamos casi prácticamente todos los agentes que intervienen estar de acuerdo en la inmensa mayoría de problemas detectados en el sistema. Uno de los cuales es la financiación, pero no es el único problema. Ahora bien, estando de acuerdo en los diagnósticos, es decir, pues que fallan los sistemas de información que no son comunes, o que pueden fallar esas diferencias entre territorios, que se ha implantado en sistemas de servicios sociales que tenían ya diferente desarrollo, y eso ha dado lugar a las inequidades entre comunidades autónomas, que haya copagos diferentes en diferentes comunidades no es justo, no es de justicia, o que haya diferentes intensidades de servicios. Todos esos problemas ya los conocíamos. El grave efecto, digamos, de estas actuaciones del Gobierno es que en lo que no nos hemos puesto de acuerdo es en algunas soluciones a esos problemas.
y las determinaciones últimas que se han adoptado agravan esos problemas. De ahí que, desde luego, nosotros nos mostramos pesimistas. Y no es solo la cuestión económica, sino también el entrar en lo que se ha afectado a los derechos de las personas. Es decir, dentro del último Real Decreto Ley hay algunas decisiones que claman al cielo. Poder decirle a la gente que, mire, antes uno de los graves problemas desde el inicio fue que nosotros presionábamos con los plazos en los cuales las comunidades autónomas resolvían, ¿no? Es decir, ahora dar una especie de moratoria de 2 años más a las comunidades autónomas para que puedan resolver, estamos hablando es que incluso por ley de procedimiento administrativo lo normal es que cualquier procedimiento en 6 meses tiene que estar resuelto. En 3, ha muerto si no en 6. Y no ha llegado a... Ahora estamos hablando de los 6 meses más 2 años que se da de carencia a las administraciones autonómicas para poder resolver, es decir, para poder resolver o para poder asumir las obligaciones con respecto a los que tienen derecho. Ese tipo de cuestiones, mire, quítelo o recorte, quite grados, niveles, haga otra, pero tampoco tome decisiones crueles. Es que yo creo que ha habido incluso, evidentemente no adrede, no es un tema de ensañamiento, pero es darse cuenta de cuáles son los derechos de las personas y que no se puede, es decir, pasar por encima de los derechos de las personas en situación de dependiente y de sus familiares. Una cosa añadiría a esto, que es la criminalización que ha habido últimamente con los cuidados en el entorno familiar. Ahora hablaremos de ello, porque que es otra la de parte que va a quedar más relegada y más reducida, sobre todo económicamente. Sí. Ana, por puntualizar alguna de las cosas, de la situación de la ley de dependencia en el día de hoy. Bueno, efectivamente, el que no haya una estabilidad y una continuidad del sistema, para nosotros, para las empresas, dificulta mucho proyectar un desarrollo de lo que es el sector de atención a la dependencia. Es muy difícil crear modelos de calidad con un objetivo, con una definición, cuando no sabes muy bien de qué fondos y con qué ingresos vas a contar a la hora de crear nuevas infraestructuras mejor adaptadas a los grados de dependencia de los residentes. Pues para un empresario que tiene que arriesgar su dinero y que muchas veces necesita acudir a financiación externa, cuando hay esa inestabilidad y esa situación, pues es muy complicado poder desarrollar programas y proyectos. Bueno, pues ya les hemos dicho, y seguramente durante las últimas semanas han conocido ese Real Decreto que reduce las prestaciones en la Ley de Dependencia. Lo que nosotros hoy queremos saber es cómo va a quedar en Castilla y León, ya que tienen un margen las comunidades autónomas para adaptarlo. Vamos a verlo. Las modificaciones contempladas en el Real Decreto aprobado son varias e importantes. Las comunidades autónomas recibirán 200 millones de euros menos, un recorte que se une a la eliminación de los 283 millones de euros con los que contaban las administraciones regionales. La reforma rebaja además un 15% las prestaciones económicas destinadas a los cuidadores familiares, un porcentaje que puede aumentar si la comunidad autónoma así lo decide, y que de hecho en Castilla y León aumentará a un 25% en 2013 y a un 35% en 2014. Lo que se pretende es incentivar los servicios sociales. Si este año se destinará a ellos el 10% de la inversión, ese porcentaje aumentará al 15% y al 20% en los próximos 2 años. Al menos esta es la propuesta que ha hecho la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a las asociaciones de dependientes. El Gobierno regional quiere primar los servicios profesionales y para garantizar que todos los dependientes, sea cual sea su nivel de renta, tengan acceso a ellos, se incrementará un 20% la cuantía máxima destinada a estos servicios. Para los cuidadores hay más novedades. A partir del 31 de agosto se suspenden las cotizaciones a la Seguridad Social. A partir del 1 de septiembre contarán con una bonificación del 10% y el 85% restante será a cargo del cuidador no profesional. En 2013 ese porcentaje será del 100%. También se les exigirán 2 requisitos: tener unos conocimientos básicos para el cuidado del dependiente y convivir con él. En cuanto a los dependientes, quedarán exentos del copago los que ganen menos de 532 euros al mes. El resto deberá aportar al sistema una cantidad de dinero que variará en función de sus rentas y de su patrimonio.
La manera de reconocer a los dependientes también se simplifica. Se eliminan los niveles y solo permanecerán los grados, postergándose hasta 2015 la incorporación de los de grado 1. Y en cuanto a cobrar los retrasos, el dependiente solo podrá reclamar si la Administración ha tardado en pagarle más de 2 años, aunque las comunidades autónomas tendrán un plazo de 8 años. Bueno, hoy es jueves, todavía están en el aire todos esos acuerdos, porque, como les decíamos esta misma mañana, la consejera de Familia se reunía con el diálogo social, con los representantes del diálogo social para cerrar algunos de esos flecos en cuanto al incremento de las prestaciones en los servicios, y todavía está en el aire por saber cómo va a quedar con los cuidadores familiares. Como tenemos a la consejera, podemos puntualizar algunas de las cosas, pero hemos dejado claro que era una de las propuestas que se habían puesto encima de la mesa, aunque ahora todavía hay que ajustar esas cifras. Sí, se han barajado varias propuestas para garantizar la viabilidad del sistema en la situación actual y los puestos de trabajo que pueden estar en peligro en este momento si no se toman decisiones de reforma de la propia ley. El objetivo que tiene la Junta de Castilla y León en este caso es compensar los cuidados profesionales, garantizar que toda aquella persona dependiente que quiera acceder a un servicio pueda acceder, de modo que las cuantías que pueden recibir por parte de la Junta de Castilla y León, unida a la propia capacidad económica de cada uno de los dependientes, sea suficiente para poder adquirir los servicios, tanto sea una persona que tiene poca capacidad económica, desde nada hasta el 500 euros, que es la cuantía del IPREN, 532 euros de pensión o de capacidad económica, renta y patrimonio, hasta la persona que más tiene, de modo que haya un abanico de posibilidades y todas las personas dependientes puedan acceder, puedan comprar los servicios que deseen y que necesiten. Una primera valoración de estos datos. Ya sabemos que se va a incrementar un 20% las prestaciones en cuanto a servicios. Esto, en principio, veremos de dónde se reduce, eso puede ser un problema, sobre todo para los cuidadores familiares, pero ¿cómo veis esa primera iniciativa? Y que bueno, hoy se aclara que no va a ser de un 10% en 2012, un 15% en 2013, sino que va a ser a partir de cuándo. Del día después a que se apruebe la orden, que debe entrar en vigor el día 1 de agosto, el próximo miércoles. En cuanto a esa primera medida. Habrá que ver efectivamente despacio las cuentas. La orientación en principio nos parece acertada. Nosotros somos conscientes de que desde el punto de vista de los gestores autonómicos la situación de ahogamiento es total y que ahí hay que tomar decisiones duras pero también valientes, que bajo nuestro punto de vista es saludable el hecho de que se intenten salvar todo lo que sean los servicios profesionalizados hacia las personas, y quien va a salir perdiendo efectivamente van a ser las prestaciones económicas por cuidados en el entorno, con toda seguridad. Bien es cierto que en este sentido, y siempre hemos defendido que esta debía ser una ley de servicios y que las prestaciones por cuidados en el entorno debían ser algo más residual, que es en lo que se ha convertido en algunas comunidades autónomas. No es el caso de esta. La ley de dependencia ha tomado una deriva, es decir, casi se ha convertido en una política de rentas. Es decir, en algunas comunidades la gente dice, no, es que no podemos quitar las prestaciones por cuidados en el entorno porque la familia depende de esto. Bueno, para eso están las políticas de rentas. Y si ha habido una confusión entre ley de dependencia y una política de rentas mínimas, arréglese. Pero eso no es culpa de la ley de dependencia, ni es culpa de todos los trabajadores que están en el sistema, ni es culpa de las personas que en realidad necesitan servicios profesionalizados. El ejemplo quizá tonto que ponemos siempre, pero que yo creo que puede ilustrarlo, es que acudiésemos a los servicios de atención primaria en salud y nos dijesen, efectivamente, tiene usted no sé qué dolencia y hay que hacerle un diagnóstico y habría que hacer esto. Ahora bien, si no quiere que le tratemos, le damos 300 euros y se vuelve usted para casa. Sí, no entenderíamos un sistema sanitario así, y en algunas ocasiones la ley de dependencia se ha podido convertir en algo tan absurdo como eso. La pena es que haya que corregirlo no con tranquilidad de recorrido y con serenidad, sino que haya que corregirlo incluso por la emergencia de que muchos servicios pueden irse, literalmente pueden acabar desapareciendo. Hombre, es que eso también era lo más barato. Cuando se creó la ley era más barato dar un dinero a un familiar para cuidar a un dependiente que crear
infraestructuras, residencias, centros de día, para atender como se debiera a esas personas. Efectivamente, la cuantía que desde el Estado llega a las comunidades autónomas desde el año 2007 es la misma, con independencia de que la comunidad autónoma conceda un servicio residencial, conceda una ayuda a domicilio o conceda una ayuda para que el dependiente esté cuidado en su casa. Y la diferencia del coste es abismal, o sea, entre los 2.000 euros, 1.800, 1.500 de una plaza residencial frente a los 300 de la ayuda familiar. Si la comunidad autónoma recibe la misma cuantía para dar 300 que para dar 1.800, evidentemente hay poco margen, ¿no? Cuando hay poca financiación. Desde el colectivo Discapacitados, sí veis bien que haya ese incremento en los servicios a profesionales, en los servicios. Efectivamente, vaya por delante que cualquier recorte, cualquier disminución en la falta de financiación del sistema, pues lógicamente no nos gusta y porque al final todos creo que podemos estar de acuerdo que al final en mayor o menor medida afecta a personas, afecta a familias y afecta en este caso pues a personas con importantes grados de no valerse por sí mismos, ¿no? Pero dicho esto, cierto es verdad que nosotros en Castilla y León, el CERMI, PREDIF, todas las entidades del sector de la discapacidad siempre hemos defendido que la ley de dependencia efectivamente tiene que ser una ley de servicios, y que ya como contempla la ley, la prestación en el entorno familiar pues no dejaba de tener un carácter extraordinario, ¿no? Y como tal, y bien ha explicado Luis, ¿no? Ha habido comunidades que han hecho de ese carácter extraordinario la norma, y no así en Castilla y León, porque nosotros en Castilla y León hemos defendido, porque además así lo teníamos, ¿no? Toda una red de servicios que vienen desarrollando las diferentes entidades del sector de la discapacidad, servicios de calidad, servicios que las personas con discapacidad, personas dependientes, pues están atendidas bajo unos criterios, tanto con criterios consensuados además con la administración, que también es algo que me parece importante que a lo mejor luego puntualicemos, ese nivel de exigencia que tienen que tener los centros a la hora de prestar servicios. Y esa creemos que debe ser la línea del desarrollo futuro de esta ley, ¿no? El garantizar unos servicios profesionalizados, unos servicios de calidad y el que todos tengamos la absoluta seguridad de que la persona dependiente no solo recibe la prestación a la que tiene derecho y a la que él también ha decidido escoger, sino que en el caso de que sea una prestación muy específica de cuidados muy personales, pues sean cuidados desarrollados por un profesional. Es que a lo mejor también hay que diferenciar, no es lo mismo una persona mayor que un gran discapacitado, en el que verdaderamente hace falta que sean profesionales los que estén con esas personas, porque parece que cuidar al abuelo es una cosa totalmente diferente, y en las residencias también me imagino que no es lo mismo. Uno puede asumir buenamente cuidar, y a lo mejor el discapacitado puede estar mejor con la hija, pero cuando estamos hablando de otras enfermedades y de otras discapacidades hace falta un verdadero profesional. Nosotros entendemos que los grandes dependientes no pueden estar al cuidado de una persona que en muchos casos puede llegar a tener la misma edad que ese dependiente que se está atendiendo. Es verdad que estas personas ponen todo su cariño, ponen todo su amor, pero no es suficiente. Entonces, cuando se habla de calidad, cuando se habla de profesionalidad, hay que hablar de recurrir a profesionales que puedan hacer eso. El dinero, lógicamente, está muy bien, pero esta ley nunca ha sido una ley de subsidios, no es una subvención que te dan porque tienes que tener a tu padre, no. Es una ley para ayudar a esas personas dependientes, pero ayudarlas dentro de unos cuidados profesionales. Y de hecho, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de las administraciones públicas, por parte de la Junta de Castilla y León, para mantener esa red de servicios sociales y contar no solamente con los dependientes, con los discapacitados, sino también con el sector de la dependencia, con los mayores. Siempre ha contado con la asociación, buscando soluciones y buscando la mejor forma de atender a los dependientes y no recurriendo a lo fácil, ¿no?, que es la subvención. Mucha gente que nos estará viendo ahora mismo pues estará preocupado, porque serán cuidadores de familiares y están viendo que entre las novedades figura que hasta ahora cotizaban a la Seguridad Social, a partir del 31 de agosto van a tener que aportar ellos el dinero para
para cotizar a la Seguridad Social. Esto solucionamos por un lado un problema, pero también se va a crear en esta cuestión, otro. Sí, efectivamente. Y es que además, sobre los cuidados familiares, que a mí, vamos a ver, es decir, los cuidados en el entorno familiar, ojo, que son también una solución de futuro interesantísima. Quiero decir, aunque estemos diciendo, no, esta ley no puede ser de prestación económica, no sé qué y tal, y de solo cuidados familiares, no, pero los cuidados familiares son fundamentales, son importantísimos. Muchos países han virado su modelo hacia los cuidados familiares, pero cuidados familiares en determinadas condiciones y siempre con apoyos externos. Hay un informe relativamente reciente de la OCDE que alerta a España porque entre todos los países de la OCDE solo es superado por uno en esto, y es en la intensidad de los cuidados prestados por familiares, lo que son cuidados de larga duración en el hogar. Es decir, el 54% de las personas en España que atienden a familiares en el hogar dedica a ello más de 20 horas semanales de media. Esta es la intensidad de cuidados familiares más alta de toda la OCDE, solamente superados por Corea. Es decir, y la alerta a España es decir, oiga, aquí hay mucha gente, y esto tiene también un fuerte impacto de género, la inmensa mayoría de mujeres, mucha gente que está, es decir, cortando posibilidades de salidas laborales, etcétera, etcétera, por esta dedicación. Los cuidados familiares son excelentes, pero los cuidados familiares necesitan apoyos. Y si son cuidados familiares con apoyos públicos, y no solo son desde cuidados profesionales en el hogar, etcétera, sino también desde políticas laborales que favorezcan esto. Hablábamos de lo del recorte en lo que es la cotización en la Seguridad Social. Hoy ya veíamos titulares de personas que abandonaron un trabajo, se dedicaron a cuidar a un familiar, al hilo, al albur de la ley de dependencia, estaban cotizando por ellos y prácticamente a partir del 1 de enero, si quieren seguir cotizando, se lo tienen que pagar al 100%, con además esta reducción de prestaciones económicas que va a haber. Quiero decir, tampoco podemos ser inmisericordes con los cuidados familiares. Pero los cuidados familiares solo entendidos como una entrega monetaria, como una entrega dineraria a la familia, eso es lo que no tiene ningún sentido. Sí puede haber y debe haber cuidados familiares, pero con apoyos profesionalizados y además con modificación de normativas laborales, etcétera, que digamos permitan que se puedan realizar ese tipo de cuidados. Todos preferiremos ser cuidados el mayor tiempo posible por nuestros seres queridos. La consejera tendrá aquí algo que añadir, porque además hemos visto también que se les va a exigir que tengan unos conocimientos, ¿no? Porque hasta ahora no se estaba abierto todo, incluso podían tener otra serie de trabajos, ahora parece ser que van a tener que tener una exclusividad a la hora de cuidar, pero también se les va a exigir tener unos conocimientos básicos para atender a esos discapacitados o a esos dependientes. Realmente en Castilla y León ya venimos desde hace más de 2 años aplicando sistemas de formación a los cuidadores familiares para garantizar la calidad. Venimos haciendo seguimiento de las personas que están atendidas en el domicilio mediante equipos profesionales, que es un poco lo que comentaba Luis, para asegurarnos de que cuando las familias están recibiendo una prestación, al final un dinero público, pues realmente la persona dependiente está recibiendo los cuidados que requiere. A pesar de todos los esfuerzos es muy difícil de garantizar, ¿no?, que un gran dependiente esté bien atendido y con criterios profesionales cuando quien le cuida es una persona pues también de bastante edad y en riesgo de poder ser dependiente si no tiene la formación adecuada o las habilidades adecuadas. Yo creo que tampoco hay que demonizar a los cuidadores familiares, ni muchísimo menos. Hacen un papel, el apoyo comunitario es muy importante, pero debe ser un complemento al servicio profesional, no debe ser per se una prestación independiente del sistema de los servicios sociales. Estamos hablando de que una persona de 90 años puede estar cuidando a otra de 92. Esta es la línea general. En Castilla y León hay pocos cuidadores familiares comparado con las medias nacionales. Estamos por debajo de la media nacional, pero el número es elevado. Hay 25.000 personas que en este momento tienen cuidados en el entorno familiar reconocidos por la ley de dependencia. Es cierto que si esas 25.000 personas estuvieran atendidas en el domicilio también, pero con apoyos profesionales, estaríamos hablando de una generación de empleos en torno a 11.000. 11.000 puestos de trabajo si estas 25.000 personas estuvieran con sus familiares también en el domicilio, pero con apoyos puntuales
por parte de profesionales. Por eso creo que además no podemos obviar ni la situación económica ni la situación laboral que tiene el sector, ni de riesgo que puede tener el sector, pero sobre todo tampoco la calidad y la garantía que por la que tiene que velar la administración pública cuando hay una prestación para cubrir un servicio. Sin demonizar para nada, como digo, a los cuidadores familiares, porque entiendo que hacen un papel, es un momento de decisiones, es un momento de evaluaciones también. Hace 5 años que se viene aplicando en Castilla y León la ley, la mayoría de los criterios de control que se plantean en el Real Decreto ya se están aplicando en Castilla y León, y en esta situación pensamos que la apuesta debe ir por garantizar el empleo y por garantizar los servicios profesionales. No sé si desde Predif tenéis también esa misma opinión de que lo mejor es un mix entre los profesionales y la familia. Sin duda alguna, no es lo mismo, lógicamente, no es lo mismo la atención en el entorno familiar de una persona con una discapacidad que la atención en el entorno familiar de una persona de una tercera edad que tiene en suma otra serie de polidiscapacidades, ¿no? Bueno, pero efectivamente, yo estoy muy de acuerdo ahí con Luis, no cabe ninguna duda que cuando las personas tengamos, o en mi caso ya lo tengo, cuando tengamos un grado de dependencia, que necesitamos cuidados de otras personas, pues está claro que un ser querido siempre va a ser algo más amable de aceptar tu grado de dependencia que un servicio profesional, ¿no? Pero bueno, lo que al final de lo que se trata, nadie duda de que un familiar va a atender a su hijo, a su marido de la mejor manera posible, pero también es verdad que la mejor forma de garantizarnos el que ese servicio, esa atención, esas necesidades están debidamente cubiertas es, lógicamente, primero con una formación, porque muchas veces una dependencia viene sobrevenida de repente y la persona que está conviviendo, la persona que le tiene va a tener que echar una mano a esa otra persona que adquiere una dependencia, no tiene los conocimientos suficientes para poder atenderla, ¿no? Y es imprescindible, es normal, es lógico que se tenga que tener una base de formación para poder atender a una persona con grandes necesidades de atención, ¿no? Y por otra parte, retirarme lo mismo, no quiero decir, la garantía, al final la garantía tiene que ser en los conocimientos y la garantía tiene que ser el que de verdad esa persona pues esté atendida con los apoyos y los instrumentos necesarios que le garanticen su calidad de vida. Vamos con algunas de las otras novedades. Hablábamos del copago que tendrían que pagar los dependientes. En el caso aquí de Castilla y León no es así, no está vinculado ese copago ni siquiera a los servicios, ¿no? Es decir... En principio, uno de los acuerdos a los que se llegó en el Consejo Territorial fue a que modelos en los que ya estaban contemplados los criterios de capacidad económica, renta y patrimonio y acordados todo el sistema de compatibilidades entre prestaciones y aportación de los usuarios se podrían mantener en los términos en los que están. En Castilla y León no va a haber ninguna modificación respecto al sistema que se viene aplicando hasta este momento, ni en lo que respecta a la aportación de los usuarios al coste de los servicios, ni en cuanto a los criterios de capacidad económica, ni en cuanto al sistema de compatibilidades. Se mantiene tal y como se acordó en el año 2007 con el diálogo social y con las entidades del sector. El problema es que en otras comunidades autónomas no tienen el mismo sistema de evaluación, por eso digamos que en Castilla y León no hace falta, ya se sabe quién tiene menor renta y por eso no tiene que pagar más, pero en otras, desgraciadamente, la evaluación de los dependientes es diferente. ¿Cómo es esto posible? Eso es la base, yo creo que a lo mejor del error para que no haya un único sistema a nivel nacional. Para Castilla y León, efectivamente, bueno, viendo el borrador de decreto de copago, que esperemos que sea el que va a ser y que no cambie, mucho me temo que es que además ha copiado prácticamente párrafos de lo que había implantado en Castilla y León. Y en esto pues hay que acudir al desastre organizativo que ha habido en algunas comunidades autónomas, a la falta de pericia en muchos casos, al cambio permanente de responsables en esas comunidades autónomas, que también esto es un generador de problemas, y ha dado lugar a que en algunas comunidades sabemos que no se están recaudando por la vía del copago
lo que se debería estar recaudando, pero por un criterio también de justicia con el resto de los territorios. Entonces, claro, es decir, con la que está cayendo desde el punto de vista económico, no recaudar los mínimos copagos posibles, pues es un error gravísimo, pero sí está ocurriendo y además el acuerdo del Consejo Territorial que regulaba el copago también tuvo un problema, y es que fue recurrido por el CERMI ante la Audiencia Nacional, después que dictaminó que tenía un problema de forma muy serio en su aprobación y anuló los criterios de copago que estaban rigiendo en todo el territorio nacional, y luego el Tribunal Supremo ha ratificado aquella sentencia, con lo cual la situación en esto era muy mala, porque es que no había ninguna norma en este momento aplicable en la que amparar los copagos, de no ser las propias de las comunidades autónomas. Este redil que va a poner ahora el Gobierno, quizás de lo poco que nos queda por aplaudir en este caso, pero sí que es muy necesario que al menos no exista inequidad entre territorios en los copagos. Ya es triste que tenga que haber copago, pero que por lo menos sea equitativo en todos los territorios, y yo creo que esta vez sí se va a conseguir. Lo que ya no sé es si habrá capacidad. La capacidad de las personas mayores, sobre todo en España, la capacidad de pago es muy limitada. Las pensiones en España son muy bajas. Y esto, en definitiva, da lugar a que la recaudación por copagos es muy difícil que vaya mucho más allá de los 15% de los costes reales de los servicios. Con lo cual hay que pensar en que todo lo demás tiene que salir de sistemas de protección, que por otro lado también tiene su rentabilidad, que me imagino que luego hablaremos de esto. Hay novedades, otras novedades que afectan también, creo que es en los grados, ¿no? Se pasa de 6 grados a 3 grados, aunque quizá lo más preocupante es los grados moderados, que parece que van a tener que estar esperando casi hasta el 2015, aunque muchos ya están evaluados, ya están catalogados, están evaluados, pero hasta el 2015 no van a poder recibir ningún tipo de prestación o de ayuda. Sí, la simplificación lo que supone es que si ahora cada grado estaba dividido en 2 niveles, es decir, hay dependientes, los grandes dependientes, grado 3, nivel 1 y 2, dependiente severo, grado 2, niveles 1 y 2, y así sucesivamente, ahora desaparecen los niveles y solo queda en grado 3, grado 2, grado 1. Y el grado 1, que es la dependencia más leve, es la cuyo derecho se aplaza hasta mediados de 2015, creo recordar. Es cierto que hay bastantes personas que pueden estar en ese grado. Realmente en Castilla y León, en el momento en que apareció la moratoria, en diciembre del año pasado, ya estaban incluidos en el sistema todas las personas que lo habían solicitado con carácter previo, pero también es cierto que hay un volumen elevado de personas ahora mismo atendidas por el sistema público de servicios sociales que no son dependientes de la ley de dependencia. Si cumplimos la ley en puridad, la dependencia se debe integrar en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. En Castilla y León así se ha hecho, la dependencia está incorporada a los servicios sociales. Por lo tanto, una persona solicita una prestación y se le hace una valoración. A todo el mundo se le hace la misma valoración. Será dependiente o no será dependiente según la ley de dependencia, pero si necesita un servicio de ayuda a domicilio con una intensidad concreta, recibe ese servicio por los servicios sociales tradicionales. De hecho, en este momento, prácticamente el 80% de las personas que están en el servicio de ayuda a domicilio no son dependientes según la ley de dependencia, no tienen ningún grado de dependencia, pero son personas que viven en el medio rural, que están solos y que necesitan unas horas, pocas, de apoyo a la semana para ayudarles a mantener esa autonomía en el domicilio. Con lo cual, bueno, pues entendemos que la moratoria está ahí, son 2 años para el reconocimiento de derechos de estas personas de grado 1, pero que no se debe, no tiene por qué producirse situaciones en las que personas que lo necesiten tengan acceso a los servicios sociales. Vamos a hacer una breve pausa y ya para concluir y para intentar explicar cómo va a quedar la ley de dependencia, a falta de unos flecos en Castilla y León. Seguimos en espacio abierto explicando cómo va a quedar la ley de dependencia en Castilla y León después del Real Decreto aprobado por el Gobierno central. Y antes de irnos, porque nos quedan muy pocos minutos, queremos hablar de la rentabilidad, porque cuando se habla de la ley de dependencia parece que solamente estamos hablando de un gasto,
no nos fijamos en esa regresión que hay de ese dinero y sobre todo del empleo y del dinero que deja, incluso la fijación de población, sobre todo en el medio rural. Esto porque no se tiene en cuenta, parece que siempre es un gasto, pero hay que tener, además la particularidad que tiene Castilla y León es una oportunidad, ¿no? Hay que verlo así. Es un poco el cambio de paradigma que nosotros desde la Asociación de Directoras y Gerentes, desde el Observatorio defenderíamos. El gran cambio de paradigma es que nosotros lo hemos planteado así, no en broma, sino que esto es un asunto que debería gestionar algún Ministerio de Economía y Competitividad, más que un Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y lo decimos por lo siguiente, es decir, se ha repetido hasta la saciedad, pero es que es algo que hay que decir. Por cada millón de gasto público en todo el sistema de dependencia, o en cualquier sistema de servicios sociales, también en sanidad y educación hay importantes retornos, por cada millón de dinero público, que lo ponemos todos con impuestos, que se gasta en este tipo de servicios, no en prestaciones económicas, en servicios, los retornos directos que se pueden obtener solamente por vía de impuestos ya estarían en torno al 40-44%, es decir, eso se traduce en servicios profesionales que a su vez retornan a las arcas estatales, IRPFs, retornan IVAs, retornan cotizaciones en la seguridad social, retornan impuestos de sociedades. Todo eso es economía activa, que no es gasto de tirar, como a veces nos quieren hacer ver desde los ministerios de Montoro. No, es decir, esto es inversión en bien social, o sea, todo el impacto de bien social que tiene, pero es que además hay al menos un 44% de generación de retornos directos y luego están los retornos inducidos, porque a su vez todo eso genera economía, fija población, es decir, hace una serie de beneficios. Y por otro lado, hay otros cálculos en el sector de servicios sociales, ya no lo digo yo, lo dicen economistas de mucho prestigio y que saben mucho más que nosotros de todo esto. Es decir, por cada millón invertido podríamos estar hablando en torno a una generación de empleo neto, no deslocalizable, de ese que no se tiene que ir a Corea, o sea, no, de los de producir aquí y vivir aquí, de ese empleo, generaciones de en torno a 25 o 30 empleos netos por millón. Si se genera empleo neto, se deja de pagar desempleo, es decir, se produce otro ahorro a las arcas estatales además, es decir, generamos ingresos, ahorro a arcas estatales y generación de empleo, que es lo que realmente está necesitando este país. Y por otro lado, la atención a la dependencia es quizás, y ya digo que lo dicen muchos expertos ya a nivel internacional, es quizás el único sector en España capaz de crear empleo masivo, entiéndaseme lo de masivo. Hay muchos servicios que para ser prestados por personal capacitado, profesional, no es necesario tener una carrera universitaria, para entendernos. De todo tipo, hay de muchas categorías. Exacto. I+D+I es otro sector fundamental, pero para invertir en I+D+I, ahí sí que se genera poquito empleo, con mucho rédito, con mucho beneficio. Pero este es un sector de mucho empleo y muchos retornos. Es quizás estratégico para la salida de la crisis. Tenemos muy poco tiempo. Ana, desde el sector privado me imagino que también lo tenéis claro. Lo tenemos muy claro, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Nosotros somos conscientes, sabemos la cantidad de empleo que generamos en Castilla y León, fundamentalmente para personas. Es un empleo de calidad, es un empleo profesional, se ha formado a muchísimas mujeres que fuera de este sector tendrían muy poca capacidad para integrarse en el mercado de trabajo, en el mercado laboral. Son además personas que probablemente están trabajando en el servicio de ayuda a domicilio de su pueblo, de su zona, o incluso en la residencia de esa zona, con lo cual se fija, como muy bien decía Luis, se fija población. No necesariamente se desarraiga al anciano de su casa, de su entorno, porque a lo mejor está en el pueblo de al lado, en la residencia de al lado, o está incluso recibiendo los servicios de ayuda a domicilio en su propio domicilio. Y desde luego tanto el servicio de ayuda a domicilio como las residencias necesitan muchísima mano de obra. Es imprescindible la mano de obra, solamente con el capital humano es fundamental y es básico, y desde luego hay IVAs, hay IRPF, hay impuesto de sociedades y hay inversiones y todos los impuestos, los puestos de trabajo indirectos que se crean para apoyar todo eso.
Desde las administraciones, ¿todas las administraciones lo ven así, como una oportunidad o hay alguna queja desde los Bueno, no hay quejas explícitas, ¿no? Lo que sí es evidente es que seguramente hay muchos políticos al día de hoy que todavía ven la atención a la discapacidad, la atención a las personas mayores, los servicios sociales lo ven como un pequeño cajón desastre a nivel económico, como una forma de no inversión, de dinero que hay que gastar pero que no genera inversión. Pero yo por ceñirme a lo que es la rentabilidad social, yo creo que todos estamos de acuerdo en que si hablamos de un país de derechos, hablamos de un país de bienestar, sobre todo si hablamos de un país de personas de calidad, no hay nada que podamos hacer mejor con el dinero que atender a las personas que no se pueden atender por sí mismas. Nos tenemos que ir, consejera. Castilla y León va a mantener el número 1 en el ranking en la aplicación de la ley de dependencia con estos ajustes que todavía faltan de cerrar en las próximas horas. Bueno, estoy segura de que Castilla y León va a apostar por las personas dependientes como lo ha hecho hasta ahora, con toda la dedicación y con todo el trabajo y con el apoyo que es muy importante tanto en el marco del diálogo social como de las entidades tanto de discapacidad como representantes de personas mayores y la colaboración con las corporaciones locales. Creo que uno de los éxitos o parte del éxito de la atención a las personas dependientes en nuestra comunidad viene derivado de esa coordinación entre todos los prestadores de servicios y ese trabajo conjunto que sumado hace que en Castilla y León podamos estar hablando de unos indicadores mucho más favorables para las personas dependientes y con discapacidad que en el resto de comunidades autónomas. Seguiremos trabajando y pensamos que las decisiones que estamos adoptando en este momento son duras. A nadie le gusta tener que decir a una familia que está cuidando a su persona dependiente que va a recibir una menor cuantía, pero desde luego sería... Lo tenemos que cerrar con las entidades todavía mañana y en cuanto lo cerremos se dirá porque no puede ser de otra forma, no hay ningún inconveniente, pero sería muchísimo más duro decir que se tienen que cerrar servicios, que se tienen que despedir a profesionales porque la comunidad autónoma apuesta por una prestación que evidentemente es más barata y en la que podemos esperar un plazo. En Castilla y León nunca se ha aplicado la retroactividad, nunca se ha utilizado ese recurso que existía porque pensamos que las personas tienen que estar atendidas y efectivamente otra mirada a los servicios sociales es posible viéndolo como generadores de empleo, como motores de la economía, sobre todo en nuestra comunidad autónoma y desde luego la Junta de Castilla y León ha apostado, va a tomar las decisiones que tenga que tomar para seguir manteniendo estos niveles y garantizando el empleo y la atención a las personas en Castilla y León. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por estar esta noche con nosotros. Muy bien, gracias. Gracias. Esta noche, que es la última de Espacio Abierto esta temporada, nosotros volveremos el 6 de septiembre con asuntos de interés. Ahora les dejamos precisamente con la información, con el informativo de medianoche, con Juanma Pérez, para contar pues la última hora de la ley de la dependencia y de toda la actualidad de Castilla y León. Pasen una feliz noche.